Cordial saludo, compañeros del curso Software para Ingeniería. Mi nombre es Pedro Antonio Moreno, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En estos momentos procedo a explicar el segundo punto del componente práctico. La guía nos dice que con LabVIEW realice un instrumento virtual que ingrese el valor de los ángulos de un triángulo, determine si es factible construir a partir de dichos valores y si este triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Entonces abrimos nuestro programa LabVIEW y tenemos el entorno de trabajo, que es el algoritmo que ya previamente he construido. Bueno, para iniciar a crear el programa fue necesario crear unas variables locales para el ingreso de valor de cada ángulo. Entonces esa la encontramos en las estructuras, variable local. Entonces cada variable local para el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Seguido a esto se hace esta parte de acá. Lo que hace es realizar la suma de los resultados que se ingresen acá y va a dar el resultado. Este resultado se le da una constante que no puede superar los 180. Significa que los ángulos no, en ningún momento pueden sobrepasar los 180, sumar los 180. Seguido a esto tenemos esta estructura de acá, y esta estructura corresponde a un de caso, falso, verdadero. Entonces, una vez más, las variables locales acá para el ángulo A, B y C. En este caso estaríamos para el triángulo equilátero, el cual tiene todos sus lados, todos sus ángulos son iguales como tal. Entonces lo mismo. Entonces, una vez el programa haya realizado esta suma y verifique que efectivamente no supera los 180 grados, entra a esta estructura e inicia a hacer las comparaciones en cada uno de ellos, tanto para el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El isósceles, pues, dos lados iguales, uno distinto, y el escaleno, todos sus tres ángulos distintos como tal. Entonces lo mismo, aquí ingresan los valores, los compara y aquí determina si es falso o es verdadero, y asimismo mostrará el resultado. Igual sucede para la estructura del triángulo isósceles y del triángulo escaleno. Bueno, esta estructura es para cuando el caso es verdadero, o sea, cuando se cumplen esto de acá. Entonces, y verifica todo esto y efectivamente sale alguno de los tres resultados. En caso contrario, entonces tenemos acá la escritura que no es factible realizar el triángulo como tal, en caso contrario. Básicamente, pues ese es el algoritmo que realicé. Esta parte de acá pues es para que muestre el resultado, que en 1000 milisegundos, para que muestre el resultado de cada uno de los del triángulo que desee construir como tal. Bueno, esto es la parte del algoritmo. Ahora vamos a mostrar la parte de la pantalla, que como tal se va a presentar en el usuario. Entonces lo mismo, aquí tenemos los ángulos A, B y C, y en esta parte de acá como tal, si los tres ángulos son iguales, pues entonces se encenderá el LED para el triángulo equilátero, que es el que mantiene todos sus ángulos son iguales, y así sucesivamente para el escaleno o para el isósceles. Esta parte de acá es donde nos mostrará, en caso de que ingresen valores superiores a 180, pues mostrará el letrero que no es factible construir el triángulo como tal. Entonces ahora vamos a dividir la pantalla para mostrar las
parte del programa. Listo, aquí la tenemos. Entonces ahora vamos a ejecutar el programa para el caso de triángulo equilátero. Entonces vamos con la crisis 60. Aquí 60 en el ángulo A, 60 en el ángulo B y 60 en el ángulo C. Entonces se supone que debe aparecer debe encenderse el LED del triángulo equilátero, este de acá. Vamos a comprobarlo. Entonces le vamos a colocar el bombillito para que nos vaya indicando cómo se ejecuta el programa. Y iniciamos. Entonces hace la comprobación como tal. Entra en esta estructura del programa, verifica que en cada uno de los demás, como lo pueden observar acá, y acá pues aparecen los resultados: falso, falso, y en este caso verdadero para triángulo equilátero. Significa que el programa para lo que es el triángulo equilátero está funcionando de forma correcta. Bueno, ahora vamos a verificar el isósceles. El isósceles nos dice que tiene dos lados iguales y uno distinto. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, 70, en el siguiente 70 y en el siguiente 40. Vamos a ejecutar el paso a paso del programa. Entonces sigue, da el resultado, es verdadero los 180. Inicia esta parte de acá, dos falsas, y nos muestra efectivamente que es el triángulo isósceles, el que tiene dos ángulos iguales y uno distinto. Entonces para el programa para ejecutar el triángulo isósceles funciona de manera adecuada. Ahora por último vamos con el escaleno, que tiene todos sus ángulos distintos. Entonces vamos a ingresar aquí 100, 50 y 30, y vamos a ejecutar el programa. Hacer las comparaciones. Y efectivamente nos muestra que los datos ingresados corresponden a un triángulo escaleno. Entonces también está funcionando de manera correcta. Ahora vamos a ingresar unos datos que superen los 180. Voy a calcar aquí 100 otra vez, aquí 50, ¿sí? Y vamos a colocar acá otros 50 y vamos a darle ejecutar. Entonces en el momento que él hace la suma, se verifica que supera los 180, que es una condición o una constante. Se va al lado falso y allí encontramos que efectivamente aparece en la pantalla que no es posible realizar el triángulo. No es posible realizar el triángulo como tal. Entonces viendo esto, pues se deja constancia o se puede verificar el programa que se está ejecutando de manera correcta. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.